Bien, en este día tenemos un tema bien interesante que lo usamos mucho y me imagino que la Universidad de la Gracia pronto hará un tema de esto y es la cobertura angelical, estar bajo cobertura, como canta Alex León, bajo cobertura. Entonces vamos a comenzar diciendo, ¿qué es la cobertura? Yo tengo memoria de una bendecida que, aunque ella nunca fue alumbrada, pero bueno, una bendecida que cuando yo llegué a Miami me dijo, yo le estaba ministrando, ella se llama Norma Pagán, y yo le estaba ministrando la gracia, y me dijo, un momentito, pero ¿cuál es tu cobertura? Y para serles honesto, yo de momento, imagínate, yo soy la cobertura. Pero yo no entendí, dice, ¿cómo que cuál es mi cobertura? Dice, bueno, mi cobertura es bautista. Oh, y mi cobertura es del apóstol tal, o de un pastor tal. Entonces, yo no me interesó mucho porque no entendí. Pero hay varias coberturas. Tan diferentes religiosas, por ejemplo la cobertura evangélica o bautista o cobertura católica, cobertura mormona, cobertura testigo de Jehová. Sí, una cobertura también puede ser una corporación, un acuerdo donde se hace un negocio para hacer una corporación de vender un producto. Eso es una cobertura corporativa. Una cobertura política, hay bandos, yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy diferentes coberturas. Está la cobertura matrimonial, que los cubre un acuerdo donde ellos dos son uno. Y triste, ¿verdad? Aquellos matrimonios que uno es alumbrado y el otro no. Recibimos que el ángel une a todos los matrimonios, aquellos que todavía una de las dos partes no entiende, y entonces imagínate, ahí la cobertura matrimonial anda coja, porque hay uno que está alumbrado, uno que confiesa, uno que entiende y el otro que no entiende. Ese está y se afecta bastante no muchísimo el matrimonio. Entonces hay una cobertura que es la que nos interesa a nosotros y es la cobertura angelical. Diga, yo tengo cobertura. La cobertura angelical. Y hablando de esa cobertura angelical, que es la de CEG, es una cobertura. Y tú estás bajo esa cobertura. A veces nosotros decimos, ángeles contigo. Ahora, yo creo que es más excelente decir la cobertura contigo, porque ahí hay todo tipo de servicio. Por ejemplo, tenemos que entender que hay una sola, no hay dos coberturas ni una y media, hay una sola cobertura. En el Viejo Testamento, la cobertura era el arca del testimonio. Y entonces, en esa arca había todo tipo de provisión. Por ejemplo, ellos estuvieron 40 años en el desierto, había calzado, el mismo calzado, ropa, alimento, calefacción, por la noche se hacía frío, la cobertura, había un fuego que los calentaba. Había agua, había de todo, porque la cobertura contiene de todo. Por eso dije que en el salud es la cobertura contigo, bendecido, porque la cobertura abarca todo tipo de necesidad, la sanidad, la salud. Esa es la cobertura de José Luis, la que yo tengo es esa, la angelical. Perdóname, esa cobertura estuvo con el pueblo de Israel por muchos años, pero luego, cuando vino la ley, comenzaron a caer en mala conciencia, desobediencia, y entonces se contristó. Desobedecieron a la voz que les hablaba desde el cielo. Ahora no, ahora es de los cielos. Yo te estoy hablando de los cielos. Pero en aquella ocasión era del cielo. Y desde que esa cobertura se contristó,
Y con tristales es como cuando tú tienes un hierro en fuego que está rojizo y lo metes en agua, el fuego se va ese calor. Cuando se contrista la cobertura angelical, porque son ángeles que se contristan al ver cómo tú desobedeces a la voz, a la dirección que tú entiendes en tu mente, pues se apagó de tal forma que una vez Dios llamó a Ezechías. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero un día les hablaré de Ezechías y Sennacherib, el rey que se oponía porque se habían ido del pacto, en este caso del pacto de la ley. Entonces, esa cobertura desapareció. Ya el pueblo de Israel no tenía cobertura, mataron a los profetas lo que había era milagritos esporádicos aquí y allá, diferentes profetas, pero no había el servicio angelical que tuvieron en el desierto, en la forma que se manifestaba. Imagínate, agua potable, aquella roca que Moisés le hablaba y botaba agua para 2 millones de personas en un desierto. En un desierto no hay nada. ¿Cuál es esa gente que cruza el desierto de algunos países para llegar a Estados Unidos? Se mueren porque es que el sol les da, no hay agua, no hay alimento, se cansan, no hay provisión. Sin embargo, ellos en el desierto, por causa de la cobertura del arca del testimonio, pues tenían de todo. Bendecido, con esta cobertura tú no tienes que venir para Estados Unidos a nada. Te puedes quedar en tu país, ahí la cobertura te hace provisión. Digo, si puedes llegar por alguna razón familiar, eso es otra cosa. Pero con esta cobertura hay prosperidad, no importa dónde tú estés. Mira, los hermanos en Cuba ya están en prosperidad. Ellos envían manzanas, bastantes manzanas, y tienen provisión. Entonces, esa cobertura, como dijimos, hay una sola. Ahora, estuvo ausente por miles de años y en el 1973, cuando aquellos 2 ángeles vinieron a mí, ahí al llegar la manifestación Jesucristo hombre, ahí la cobertura comenzó a alinearse con el pacto. Yo tengo memoria en aquellos días que al principio, que yo tuve una enfermedad, como una alergia que me dio en la piel y me iba subiendo y subiendo. Y entonces, aunque yo había experimentado sanidades en el sistema donde estuve, pero comenzó con una sanidad potente en mi vida y desde ahí hacerme provisión. Por ejemplo, yo no tenía dinero, yo abandoné el dinero de la cobertura. Yo tuve 2 coberturas, una bautista, primero pentecostal y después bautista. Entonces abandoné eso, entonces ahí yo tengo memoria que yo iba a escribir a un grupo, yo tenía una lista de bendecidos, amistades viejas por muchos años, que era una lista como de 200 personas que a veces me ayudaban, porque yo hacía diferentes tipos de ministerios con adictos a drogas, abrí iglesias de la nada, y entonces a veces yo le decía a esta lista de las necesidades, y a veces me enviaban su ofrenda y me enviaban cierto apoyo. Pero cuando fui a hacerlo, la cobertura, ahí comencé a oír la voz. Porque esa vocecita, si tú la desobedeces, la cobertura sentió que me dijo, no toques eso, yo soy tu provisión. Y mira, la rompí la lista, no me atreví a escribirle a nadie. Entonces, en el 1973 comenzó así. Comenzó primero a hacerle obediente a esa vocecita que me habla a mí y te habla a ti, porque tú eres un mismo espíritu conmigo. Tú tienes el mismo evangelio, tú tienes la misma confesión. Cuando decimos un espíritu conmigo, no es que tú estás metido en mi espíritu, es un espíritu. El evangelio de la incircuncisión nos hace un espíritu con él. Y entonces esa vocecita comienza a desarrollarse en ti, comienza tratando contigo, y mientras más obediente tú le eres, pues la cobertura se va soltando. Actualmente yo, hasta ahora, desde sanidad, provisión, protección, es lo que me ha acompañado, y la cobertura conmigo es maravillosa. Bueno, la cobertura es la que me da los temas. Yo ni estudio la Biblia, yo no me atrevo a estudiar este libro
a menos que sea por instrucciones cuando él me dice, casi siempre a las 5 de la mañana me dice, búscate tal tema. Yo no busco otro tema. O sea, yo aquí no pido consejo, vamos a reunirnos, vamos a pensar en el ministerio que ha crecido tanto y entonces déjame ver qué tema podemos escoger, ¿qué tú piensas? No,